Muy buenas noches a todos. Aquí estamos de nuevo reunidos. A nombre de Kaori International le damos una calurosa bienvenida a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros y por compartir este ejercicio de estudio con respecto al conteo del Homer en el año 5784. Hoy iniciamos Sefirá y vamos a iniciar con la Sefirá de Hod. La premisa de la cual vamos a partir en el ejercicio de estudio es descubriendo al infiltrado. Entonces, ¿qué es Hod? Hod es la Sefirá que representa dentro de la estructura del árbol de la vida, que corresponde con el ADN de la creación y que nos muestra su aporte a todos los procesos creativos. El aspecto que la representa es la verdad absoluta. Quiere decir que Hod, como aporte a esos procesos creativos, nos habla acerca de la verdad. Y siempre será una verdad absoluta, una verdad no negociable y que no tiene ninguna posibilidad de duda. No hay asomo de duda porque pertenece a los niveles más elevados, que son los niveles de la estructuración misma de esta creación. Entonces, eh, nos habla de esa verdad que es incuestionable. Y por otro lado, el segundo atributo que nos ofrece en esos procesos creativos es el concepto de vida y por consiguiente vida eterna porque es verdad absoluta. Entonces, hay una combinación interesante en cuanto a la verdad y la vida que nos invita a permanecer en un estado de verdad, un estado de eh, transparencia en cuanto a lo que hacemos y en cuanto a los recursos que obtenemos. Estas dos características de verdad y vida son de las más fácilmente perdibles, son las que más con mayor facilidad se diluyen en el ejercicio de la experiencia que estamos viviendo aquí en el espacio-tiempo-movimiento. Es muy fácil perder esa noción de la verdad y la noción de la vida. En el concepto de verdad se pierde porque no es fácil, no es para nada sencillo entender que hay una verdad absoluta, que hay algo que no tiene contradicción, no, porque pertenece a la unicidad, a la unión, al Yehud, que no tiene contraposición, es una estructura única y verdadera. Entonces, eh, por eso no es tan sencillo entenderlo, ya que pertenece a esa unicidad y nosotros nos movemos acá en el mundo físico, que es un mundo bipolar que maneja dos condiciones o dos características contrapuestas. Por consiguiente, en el mundo físico nos movemos en medio de verdades a medias. Y esas verdades a medias, eh, en la gran mayoría de los casos, son ofrecidas con la mejor intención. O sea, nadie eh, decide hacer o crear una verdad a medias, sino que por el contrario, hace el ejercicio de plantear un concepto, pero es
incompleto y por eso se considera una verdad a medias. Y no alcanzan a llegar al absoluto porque pertenecen a este nivel del medio-tiempo, fueron deducciones tomadas desde el espacio-tiempo, que es un espacio limitado, confinado, que no tiene la amplitud y la grandeza del absoluto. Entonces no hay cómo plantear desde esta limitación del espacio-tiempo algo que abarque el absoluto. Entonces por eso las verdades o las supuestas verdades que se plantean en este nivel son fácilmente rebatibles. Es lo que sucede, por ejemplo, con el concepto ciencia. La ciencia hace un gran esfuerzo por explicar cómo funciona esta fisicalidad, cómo funciona todo esto en lo cual nosotros estamos involucrados dentro de esta densidad. Y hace investigaciones y hace estudios, saca ciencias nuevas, etcétera, metodologías nuevas, tecnologías nuevas, buscando conocer cómo funciona esta estructura en la cual nosotros estamos inmersos y plantea verdades, verdades que son para ellos contundentes y que no son rebatibles. Sin embargo, el ejercicio de todo científico es buscar cómo rebatir todas esas verdades a medias que fueron planteadas. Y como les digo, con la mejor intención y en el proceso de desarrollo de el conocimiento del ser humano. Por ejemplo, cuando se decía que la Tierra era el centro del universo, la teoría geocéntrica, y era, o sea, lo dijo la ciencia, era una verdad absoluta dicha por la ciencia, pero finalmente era muy fácil rebatirla. Cuando decían que la Tierra era plana y así tantas cosas que se han ido rebatiendo permanentemente. Eso nos muestra que esas verdades planteadas en el nivel físico no alcanzan esa posibilidad de lo absoluto. Entonces, eh, por eso tienen la posibilidad de ser rebatidas. Y por otro lado, no es fácil entender el concepto de vida eterna porque nosotros estamos dentro de una experiencia limitada por el tiempo, donde hay un inicio y un final en nuestra experiencia espacio-temporal. Quiere decir que eh, algún día sabemos y tenemos la certeza de que hay que partir de esta experiencia, hay que concluir esta experiencia. Y estamos viendo morir constantemente a miles y miles de personas todo el tiempo. Y lo hacemos por la famosa enfermedad o por el resultado del paso del tiempo precisamente que lleva a la persona al envejecimiento. Entonces hay dos aspectos que tiene allí, que plantea y que tiene la dualidad que nos expresa o enfermedad o envejecimiento. Entonces nos vemos envueltos en ese ejercicio y estamos allí permanentemente viendo cómo las personas enfermas se enferman e incluso nosotros mismos en algunos momentos nos vemos afectados por algún tipo de lo que llaman enfermedad. Esto entonces contradice el principio fundamental de Hot, que es la verdad y la vida. En esa contradicción absoluta aparece entonces el faraón de la sombra que mete dentro de esa expresión de verdad la falsedad. ¿Y cuál es el propósito? Robar tu fuerza creativa. Lo mete dentro de tu verdad, dentro de lo que tú eres de verdad, para robar la fuerza creativa que tú tienes. Y lo hace para ordeñar esas inteligencias que te fueron entregadas en un inicio para el proceso creativo. Entonces, se apropia de la energía que traen esas inteligencias y empieza a fortalecerse a partir de esas inteligencias
perdón, que te ha quitado. Entonces, ¿cómo lo hacen? Utilizando las potencias de sombra. Así como hay unas potencias de luz que están expresadas en cada uno de las sefirot, también hay unas potencias de sombra. Eso ya lo había explicado anteriormente, pero para aquellos que llegan recién, les comento que así como hay una potencia de luz, hay una potencia de sombra porque hay una contraposición en el mundo de la bipolaridad en la cual nosotros nos movemos. Entonces, él utiliza esas potencias de sombra que son las emociones que roban energía, el miedo, la culpa, la duda, la mentira, etcétera, etcétera, para desmentir esa verdad absoluta, pero no es posible. Por el contrario, es mucho más fácil desmentir esos planteamientos que hace el faraón de la sombra porque fácilmente se les descubre o se les ve, se les nota el límite en el cual ellos se encuentran, las limitaciones que la caracterizan. Entonces, por eso el ejercicio de el faraón es procurar atrapar esa inteligencia y lo hace entonces intentando poner principios de verdad, como lo que les explicaba ahora con respecto a la ciencia y como lo hacen las religiones, etcétera, que intentan poner principios de verdad. Por eso, lo que hace Hot es permitir descubrir quién se robó la fuerza, quién te sacó esa inteligencia, quién la capturó y quién es el que está ordeñando esas inteligencias. Por eso es que se sienten que están siendo menguadas tus energías para manifestar, unas energías que te fueron entregadas del inicio para poder hacer el proceso de manifestación. Cuando tú descubres cuáles son esas potencias de sombra llamadas reyes falsos, porque son los que se adueñan de los territorios por los cuales está pasando esa inteligencia, que son los territorios de luz, como aparece como sombra, entonces ahora vemos la otra cara. Y esos reyes falsos, al ser descubiertos con todas sus potencias de sombra, tienen la posibilidad de establecerte a ti como dueño único de esas inteligencias, porque tú sabes cuáles son, tú las identificas y para ti es fácil reconocerlas porque tú las creaste, porque son inspiración tuya. Fue una propuesta que tú hiciste desde el anhelo de tu alma. Consiguiente, es fácil identificarla y apropiarte de ellas en un rescate que haces de las potencias de sombra. Ellas, esas inteligencias están diseñadas para que tú utilices tus talentos únicos, para que puedas aportar de una manera especial, específica y particular a este mundo en el cual nos encontramos. Y eso es más o menos lo que tiene que ver en la generalidad de Hot. Ahora vamos a entrar en la particularidad de cada una de las sefirot, entrando a la gran sefirá de Hot. Y hoy vamos a hablar acerca de Gesed de Hot. ¿Qué sucede cuando Gesed se expresa dentro de la grandeza de Hot? La pregunta entonces, ¿estás mintiendo cuando das? Y esa pregunta tiene que ver con todos los aspectos del dar. En la Sefirá de Gesed, nosotros entendemos el concepto de servicio. El concepto de servicio como un argumento para transformar los mundos del caos. Quiere decir que es lo que nosotros tenemos o el poder que tenemos para poder hacer ese proceso de transformación llevando la luz, que es lo que caracteriza a los mundos superiores.
Quiere decir que nosotros somos canal para poder traer toda esa luz que está en los mundos superiores y transformar este mundo del caos. Eso busca, o su propósito principal es elevar la conciencia del cuerpo, que corresponde a los niveles inferiores, y llevarlos hasta los niveles de la conciencia universal. Ese es básicamente el ejercicio que tenemos, y a eso fue que vinimos nosotros a este mundo. Quiere decir que Gesed nos muestra cómo es que vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio se hace desde el dar. Y por el otro lado, tenemos la Sefirá de Hod, que ya les explicaba, nos aproxima a la verdad absoluta y nos involucra con la vida eterna. Esas son eh, características que vienen desde los mundos superiores y que corresponden con los mundos superiores. O sea que son verdad absoluta. Esto nos permite entonces vencer la falsedad. Y es una falsedad que realmente no existe, porque es una falsedad que forma el espacio-tiempo-movimiento en el cual nosotros nos movemos cada día. O sea que las cosas que suceden aquí no son realmente como aparecen o como nosotros creemos que son. En ese ejercicio de manifestación nosotros nos enfrentamos a situaciones que son totalmente distintas de lo que nosotros pensamos que son. Y la particularidad del espacio-tiempo-movimiento es que cada quien tiene su propio punto de vista. Quiere decir que no hay una verdad absoluta y no hay ninguna posibilidad de una verdad absoluta, porque cada quien en su particularidad y en su individualidad tiene su propia forma de ver las cosas y su propia forma de entender las cosas, su propia manera de hacer las cosas. De hecho, tiene sus propios procedimientos, sus procesos, etcétera, que salen desde la utilización de sus talentos únicos. Entonces, por eso es muy complicado establecer una verdad absoluta, porque cada quien tiene su propia verdad. Y es verdad, pero es una verdad aparente, porque es la verdad desde el punto de vista de cada quien. Entonces, esa condición complica el hecho de que podamos realmente tener una verdad absoluta entendible en el nivel del espacio-tiempo. Por eso, cuando llegamos ya a la Sefirá de Gesed de Hod, tienes la posibilidad de darte cuenta, de desentrañar y descubrir cuáles son esas falsedades que están envolviendo tu servicio, qué es la mentira que hay detrás de tu entrega y principalmente de tu amor, porque Gesed es amor. O sea que el amor y la expresión del amor está en la Sefirá de Gesed. Y como estamos buscando expresamente las características del Señor de las sombras en cada Sefirá, pues el opuesto de la verdad que nos ofrece Hod es la mentira. Y cuando Gesed entra, que es amor, entonces vamos a entender o intentar buscar o descubrir cuáles son las falsedades en el proceso de amar. Entonces, la primera pregunta es, ¿tú realmente estás amando con verdad o estás amando basado en las mentiras? Y todos diríamos, no, sí, está bien, está claro, yo estoy hablando siempre la verdad, pero realmente lo estás haciendo si tú haces un análisis concienzudo de tu proceso de amar, de tu manera de amar, lo estás haciendo con lealtad, con una verdad absoluta. Y yendo un poquito más allá, te mientes a ti mismo cuando te expresas amor. Y la otra pregunta, lo que estás sintiendo es verdadero amor o por el contrario? Ya con eso tenemos muchísimo para plantear. Primero, nosotros pensamos, y en la gran mayoría de los casos, pensamos que lo que sentimos es amor. Y lo que sentimos por la otra persona y lo que sentimos por el mundo, etcétera, es amor. Sin embargo, mucho de eso tiene que ver más con pasión, y no hablo de pasión sexual, sino el apasionamiento por vivir, el apasionamiento
por expresar el apasionamiento por servir, etcétera. Pues tiene que ver más con esa pasión, el apasionamiento por compartir con una persona, el apasionamiento por eh, entregar lo mejor de mí a otra persona, y eso hace que no seamos totalmente claros en el ejercicio de entregar nuestro amor. Entonces, pensamos, creemos, tenemos en nuestra mente que es amor lo que estamos sintiendo, cuando realmente no es exactamente eso. Y lo que estamos sintiendo hacia la otra persona es una dependencia, porque esa otra persona o ese otro proyecto o ese otro planteamiento que tenemos es la excusa para nosotros poder entregarnos, para poder dar, para poder servir. Entonces dependemos de esa persona o dependemos de esa característica en la cual estamos involucrados, y en lo que nosotros pensamos que es realmente amor, no es, porque es la misma relación que existe entre el dar y el recibir. Para poder dar, necesitamos tener un recipiente, y el recipiente necesita o está determinado por la cantidad del dar. Entonces, el solo hecho de tener alguien que reciba lo que yo estoy entregando genera una especie de dependencia. Entonces, en muchas ocasiones lo que sentimos hacia nuestra profesión, hacia nuestra empresa, hacia nuestro trabajo, hacia nuestras mascotas, hacia nuestra pareja, nuestros hijos, etcétera, más que el amor mismo, es la dependencia que sentimos nosotros como dadores por eh, ese receptor que es lo otro que tenemos al frente, lo otro que es la excusa para nosotros poder dar. Entonces, eh, por eso, no es que nosotros querramos amar con mentiras, es que no tenemos clara la verdad. Y al no tener clara la verdad de ese amor, al no tener clara la forma o la expresión de ese amor, entonces tampoco tenemos claro nuestro servicio y no tenemos clara nuestra entrega y no tenemos claro nuestro dar. Entonces, por eso la pregunta, ¿estás sintiendo amor o dependencia? ¿Por qué? Porque usted que el faraón que está dueño, que está encima de los niveles de sombra y que controla todos los aspectos de sombra, se aprovecha de todas las posibilidades que hay en esta sefira que es Gesed de Jod, porque sabe que se puede apropiar del poder que tiene el amor. Sabe que puede meter dentro de esa sefira esa oscuridad o esas potencias de sombra para poder atrapar al amor, que es la energía más potente que tenemos para poder transformar y llenar de luz los mundos del caos. Quiere decir que cuando el señor de la sombra intenta atrapar al amor para capturar esa energía, sabe que ahí tiene que hacer un gran esfuerzo, porque es donde está la mina del éxito en la transformación. Entonces, ¿qué hace? Mete la mentira. Y mete la mentira en el ejercicio de amar, en el proceso de amar. ¿Cómo lo mete? Como un argumento de desunión y de ruptura. Porque finalmente lo que le interesa es generar discordia, generar separatividad, porque él es el dueño de la separatividad. Y lo que menos le interesa y lo que menos le conviene es que haya unicidad. Entonces lo hace generando ruptura. Y la mayoría de las veces, esa mentira se asocia con el miedo que se siente por permitir que se vean nuestros verdaderos sentimientos. En la gran mayoría de las veces, en nuestra aproximación al mundo,
nosotros nos aproximamos con temor o cualquiera de los niveles de miedo que ya hemos expresado en otras charlas para relacionarnos con el mundo físico y principalmente para mostrarnos tal cual y como nosotros somos. Por algún motivo sentimos la necesidad de protegernos y no dejarnos ver tal cual y como somos. Por eso el ego utiliza una serie de caretas que van estructurando lo que se llama una personalidad. Y esa personalidad tiene que ver con lo que intenta crear el ego para que nosotros nos podamos relacionar de una manera correcta con el mundo físico. Es decir, para que pueda haber una verdadera inclusión. Por eso, muchos de los sentimientos que están en nuestro interior es difícil ser expresados, precisamente para no ser manipulados a través de ellos cuando estamos en el mundo de la fisicalidad. Entonces, nos cuidamos de expresarnos, de hablar claramente lo que nosotros eh, somos o lo que tenemos para entregar al mundo. Por eso hay una falsa creencia de que mostrar la verdad y mostrar nuestros sentimientos nos hace vulnerables. Eso es algo que nos metió el Señor de la Sombra precisamente para que no nos expresemos como corresponde, para que no lleguemos a ese nivel de apertura donde se puedan ver abiertamente nuestras calidades y nuestras cualidades. Entonces, lo que nos fortalece realmente a nosotros eh, y en nuestros ejercicios de relaciones es eh, mostrarnos tal cual y como somos. Y no importa en qué ámbito nosotros nos encontremos, si estamos en el ámbito laboral, en el escolar, en el familiar, eh, en cualquiera de los ámbitos, en los sociales, etcétera, lo que realmente nos fortalece y lo que nos hace grandes es mostrar nuestra capacidad y nuestra individualidad, que está relacionado con nuestros talentos únicos. Eso es entonces lo que deberíamos nosotros mostrar. Pero como eso es lo que nos asegura el éxito, por eso el Señor de la Sombra procura que nosotros creamos que no es así y bloquea esa apertura, creando una o generando una creencia falsa de que si mostramos la verdad o nuestros sentimientos, eso nos hace vulnerables. Realmente no. Pero la falsedad más grande en la cual nos vemos involucrados es cuando nos mentimos a nosotros mismos, cuando nos hacemos creer que lo que sentimos hacia alguien o hacia algo, ya sea nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro carro, nuestra casa, etcétera, o lo que siente otra persona hacia nosotros, es amor. Entonces pensamos que amamos profundamente nuestro carro, nuestra profesión, nuestra empresa, nuestra pareja, nuestros amigos, etcétera. Y no hay tal. Por eso esa es la más grande de las falsedades, porque nos estamos mintiendo en algo que realmente es intrínseco a nosotros, forma parte de nosotros, es algo que está dentro de nuestra estructura. Entonces, lo que termina reflejándose es una falta de sentimientos y una, eh, una falsedad en cuanto a esa verdad que hay en nuestro corazón. Entonces, terminamos mintiéndonos a nosotros y terminamos sintiendo que realmente no estamos expresándonos en la grandeza de lo que nosotros somos. Eso termina generando la enfermedad, que es lo que vamos a trabajar en nuestro taller de Shavuot que ya he anunciado y que tendremos en el 7, 8 y 9 de junio. Ahí vamos a trabajar precisamente eso, vamos a entender cómo es que nosotros, a través del ejercicio de esconder nuestras emociones, de esconder eh, eh,
ese amor que sentimos por nosotros mismos y que sentimos hacia los demás es lo que empieza a generar esa mentira de la enfermedad. Nosotros no estamos obligados a amar. Esa no es nuestra obligación. Y mucho menos estamos obligados a permanecer en un sitio o en una relación o en una empresa o en alguna parte donde no hay amor. Porque no es por imposición que nosotros amamos. El amor es un derecho propio. Es algo que adquirimos cuando nosotros venimos a este mundo físico. Y este es un recurso que tenemos dentro del espacio-tiempo-movimiento. Por consiguiente, no es una obligación. Y como recurso es el mejor que tenemos para conectar directamente con la luz. Por eso es que el Señor de la Sombra está intentando apropiarse de ese recurso, porque es el que puede bajar la mayor cantidad de luz. Y si bajamos esa cantidad de luz, obtenemos todo lo necesario para cumplir con nuestro propósito de vida. Entonces, imagina la cantidad de posibilidades que tiene esa luz que estamos bajando con la conexión a través del aspecto amor. Eso es lo que intenta capturar el Señor de la Sombra. Por eso nosotros, cuando llegamos a esta sefirá, que es la sefirá de Gesed de Nesa, podemos, a través de la energía que está llegando, aclararnos en el concepto amor y eh, ofrecer nuestro amor de una manera verdadera, ser honestos, claros en el concepto de amor, porque entendemos que el amor forma parte de los recursos de la luz, y la luz y los elementos que están arriba en los niveles superiores, que forman parte de la luz, son absolutos y son verdades absolutas. Entonces, podemos ofrecer amor verdaderamente en cada una de las instancias en que nosotros nos encontremos. Podemos eh, ofrecer amor en nuestra pareja, nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, etcétera. Por eso siéntete libre de amar y sobre todo siéntete libre de ser amado. Permítete ser amado. Permítete reconocer el amor en el otro, porque la mayor limitación que existe es que el aspecto egoísta de los mundos inferiores en la conciencia del cuerpo nos hace ver que no somos amados y en muchos casos que no somos merecedores del amor. Entonces, permítete ser amado, permítete ser reconocido con amor, centrado en el propósito de transformar y transmutar, que fue a lo que viniste tú. Vas a transformar y transformar este mundo de caos en orden y de oscuridad en luz. Vas a transmutar y transmigrar. En esa transmigración vas a elevarte a los niveles superiores y vas a arrastrar en el ejercicio a los mundos que ya transformaste, porque ya son compatibles, ya son eh, similares a los niveles de luz. Entonces, a eso viniste. Viniste a una experiencia espaciotemporal para poder transformar. Y el mejor recurso que tú tienes, el mejor argumento que tú tienes, es el argumento amor. Entonces, permítete amar verdaderamente, grandemente, expresar tus sentimientos libremente y abiertamente. Ese es el antídoto para la soledad y la desolación, que es la característica de los mundos del caos. Permítete entrar en este mundo con el poder que tiene un rey, el que es conocedor de toda su grandeza y que sabe que es el conector con los mundos superiores. O sea, nosotros estamos allí en el nivel intermedio. Conectamos los mundos superiores con los mundos inferiores y lo hacemos a través del amor. Pues permítete amar y permítete ser amado. Ábrete ampliamente para que el amor te llegue. Pero tienes que estar convencido de que tienes derecho al amor y que estás lleno de amor, que tú eres fuente de amor, para que puedas de esa manera, por similitud, atraer ese amor.
y en cualquiera de los aspectos, ¿sí? Incluso el dinero, la prosperidad es una expresión de amor. ¿Quieres traer prosperidad? Ama el dinero, ama la prosperidad, ama todo eso que puedes conseguir con dinero. Entonces, permítete obtener todos esos recursos y ábrete al amor. Así que muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en la noche de hoy, hablando un poquito acerca de este tema que es muy amplio, pero que pudimos puntualizar en la característica de la apertura hacia el amor. Nos vemos, gracias, mañana, 7 de la noche hora Colombia, 8 de la noche hora Nueva York. Quienes deseen participar del panel de preguntas y respuestas que sigue a continuación, solo me contactan a través de www.conradogomez.com y allí están mis teléfonos, mi número de teléfono, mi dirección, mi correo, etcétera, todo para que me puedan contactar y yo con mucho gusto les voy a enviar el link. Si no, aquí en la parte de abajo, en los comentarios, solamente colocas que deseas obtener el link y yo con mucho gusto se los enviaré. Así que muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y miles de bendiciones. Una feliz noche. Bien, preguntas.